our subject. Y nuestro tema es Cristo revelado en Romanos. Hace unos 12 o 13 años, estudiamos la carta a los Romanos aquí en la iglesia, y habiendo completado la segunda carta de Pablo a Timoteo, pues tenemos una hermosa oportunidad para ahora estudiar este hermoso libro. Es el libro de doctrina, sin lugar a dudas, en la palabra de Dios. Y hay un peligro aquí, porque es posible estudiar este libro en nuestros cultos en una forma demasiado detallada, de modo que sea demasiado árido y no obtengamos el alimento verdadero, pero es muy profundo y útil, y hay una gran tentación a poner demasiada atención a cada versículo. Demasiada atención, dije, es que no podemos dar demasiada atención a un versículo en Romanos. Pero muchos de estos versículos, bueno, pues deben ser considerados de forma separada, porque lidian con un tema en particular. Entonces voy a intentar mantener los temas generales a medida que estudiamos esta gran epístola. Y después, entonces, dejaremos algunos profundos versículos para el estudio de ciertos temas. Y bueno, intentaré mencionar los temas para mostrar cómo la epístola levanta a Cristo en cada capítulo, lo ensalza, casi cada versículo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, por ahí en Corinto, para la iglesia de Roma. El apóstol Pablo, ustedes saben al respecto de él, nació en Tarso, aproximadamente al mismo tiempo que Cristo. Fue educado cuando joven en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, el erudito principal de aquellos días. Era un ex fariseo, fariseo de fariseos, decía él. Esa era su doctrina. Y este libro es un libro, como dije, de doctrina. Es un libro al respecto de la justificación ante Dios, la salvación. Es un libro al respecto de la santificación, al respecto de ganar almas, al respecto de proclamar a Cristo, al respecto del amor de Cristo, y también muchas otras cosas. Y en los primeros versículos, aquí Pablo dice que es un siervo de Jesucristo. El griego dice un esclavo. Y nosotros aquí en la traducción tenemos siervo. Y de hecho es sabio poner siervo, porque a pesar de que el griego literalmente dice esclavo, no es exactamente un esclavo. La palabra esclavo es muy amplia. Frecuentemente ha sido notado, en particular los escritores de antaño, que Abraham y los patriarcas y Moisés y Josué y otros grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento eran designados como esclavos. Y entonces es un término de honor para cuando se llega al apóstol Pablo, para describir a alguien que es llamado al servicio del Señor, que tiene o que se le dio el poder y la bendición de la inspiración divina para escribir epístolas inspiradas y contribuir a la palabra de Dios. Para que una persona así sea llamada esclavo, tiene una parte de honor. Así que nuestros traductores, sabiendo que la palabra es rica, escogieron siervo en vez de esclavo, un siervo de Jesucristo. Y esto tal vez es sabio. Pero esclavo, este término nos recuerda algunas cosas al respecto del apóstol. Él no era un esclavo en el sentido de que servía a Dios por la fuerza o de forma involuntaria. No. Él era un esclavo en el sentido de que tenía tan grande deuda que él se consideraba a sí mismo que Dios era su dueño. Había sido comprado, Dios lo había comprado. Y entonces él estaba en pleno servicio a él.
y buscaba a Dios, dependiendo de Él en toda guía, dependía de Él para su fortaleza, para su sustento espiritual, y Él obedecía a nadie más, solo a Dios. Así que en todo esto, Él de forma exacta es llamado esclavo. Es un ejemplo a nosotros esto. Así es con nosotros, hemos sido comprados y somos voluntariamente esclavos de Cristo. No escuchamos a nadie más y le servimos a Él ante todo. Él es nuestra principal preocupación y prioridad. Pablo, esclavo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol, en sentido general, y también tiene un sentido general y uno específico en el Nuevo Testamento. Apóstol es uno que es enviado. Entonces, hay otros que algunas veces se les llama apóstoles en el Nuevo Testamento, que no eran del grupo de los 12 apóstoles y Pablo. Si ustedes quieren, eran evangelistas o ministros ordinarios, así que de forma, de vez en cuando, el término apóstol, representando a uno que ha sido enviado, es utilizado para nombrar a alguna otra persona que no son estos 12, pero generalmente se refiere a un cargo específico, el oficio del apóstol. Y el oficio o cargo del apóstol primordialmente era para estos 12 que estaban con el Señor. Los 11, una vez que Judas se había ido. Y ellos habían acompañado a Cristo, ellos habían escuchado su enseñanza y de forma muy importante también, y tal vez aún más importante, eran testigos de la resurrección y no solamente habían recibido su enseñanza y habían visto la resurrección, sino que también habían sido directamente comisionados por Cristo para ser apóstoles. Este cargo específico, y evidentemente hoy en día esto no es así. No hay ningún apóstol hoy en día porque nadie ha estado con el Señor, nadie ha testificado su resurrección, ni ha sido llamado personalmente por Él. Pablo fue el abortivo, dice la palabra de Dios, nacido a destiempo. El único que fue llamado como apóstol, quien no estaba en el grupo original de apóstoles. Él había visto al Señor resucitado, como ustedes bien lo saben. Cristo le apareció a Pablo. Él directamente fue comisionado. Él no había estado con el Señor para escuchar su enseñanza, pero a través de la revelación, él recibió toda la información que Dios deseaba que tuviese. Y ustedes acuérdense cómo fue llamado. Saulo, Saulo, cuando iba camino a Damasco, ¿por qué me persigues? E incluso en el tiempo de su conversión, cuando Dios le llamó, cuando él perseguía a la iglesia, ahí se le reveló que él sería un apóstol y un mensajero. Y se le dijo a Ananías, Dios le dijo, aquel que fue enviado para sanarle de su ceguera temporal, después de que Cristo le apareció con una luz destellante. Ananías, se le dijo a Ananías que a él se le mostraría todo el sufrimiento que tendría que sufrir y la persecución como su mensajero. Y eso también se le dijo directamente a Pablo. Y leímos todo al respecto de esto en Hechos 9 y en Hechos 22 y 26 también. Ahí está toda esa información. Así que Pablo, en el tiempo de su conversión, Dios le dijo que él sería un apóstol que sufriría. ¿Qué cambio? Aquel que le daba sufrimiento a los cristianos, se hizo el más grande sufridor de todos ellos por amor a Cristo. Y Dios se reveló a él. Él llegó a ser un predicador, como ustedes saben. Él pasó 3 años en Arabia, él nos lo dice. Allí Cristo le apareció. Conocí un hombre en Cristo, nos dice él en 2 Corintios 12. Uno arrebatado al cielo y Dios le reveló cosas indecibles, incluso más allá de las cosas que él revela en sus epístolas inspiradas. Este es el apóstol Pablo, probado por el Señor. Bernabé lo llevó a Antioquía, la iglesia donde los gentiles convertidos fueron llamados cristianos por primera vez, y después fue enviado de Antioquía
por el comando directo de Dios a su primer misión con Bernabé, 3 misiones que tuvieron la mayor parte de su vida, en las cuales sufrió todo tipo de persecuciones, y después hubo esas dos prisiones en específico en Roma, la primera, de la cual fue liberado y continuó su obra misionera, e incluso creemos, parece que se menciona en las escrituras, que fue hasta España y después en última instancia fue arrestado. Y habíamos estado estudiando recientemente en segunda de Timoteo, ahí su prisión final y después a la ejecución, queridos amigos, el apóstol Pablo, autenticado, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él nunca se nombró a sí mismo, eso era imposible, él no podía nombrarse solo, apartado, separado para el Evangelio de Dios. ¿Qué palabra? Apartado, separado para el Evangelio de Dios. Él nunca, por lo menos no que sepamos, él nunca tuvo tiempo para poder ir de paseo o para tener un placer incidental, tranquilizándose por ahí. No tuvo una casa o demasiadas casas. Él no tenía pasatiempos, no, apartado para el Evangelio de Dios, apartado del mundo y viviendo por completo para Dios, un modelo, un ejemplo para nosotros. Él no se promovía a sí mismo. ¿Cuán diferente es esto de los supuestos ministros que vemos hoy en día, que tienen agentes publicitarios y grandes salarios y cosas así? Y el apóstol es un ejemplo y un regaño para todo eso. Separado, apartado para el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Incluso podríamos detenernos aquí con este término maravilloso. En esos días, e incluso hoy en día, las personas reciben buenas noticias de diferentes partes, buenas noticias de tal vez un político, por ejemplo, o de un mandatario, o de alguien. Pero esto es algo único. El Evangelio son las buenas nuevas de y al respecto del Dios Todopoderoso. Y qué buenas nuevas son estas: de salvación, del perdón de pecados, de vida eterna y en principio o principalmente, primordialmente al respecto de Cristo, quien obraría todas estas cosas. ¿Qué término es este? Qué fácil, tendríamos que avergonzarnos de nosotros. Qué fácil es leer estos términos y pasarlos de largo y casi ni notarlos, casi ni notar su ámbito tan grande. Apartado, separado para el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, provenientes de Dios, es único y cambia la vida y es eterno, noticias eternas. Este Evangelio de Dios es repleto de autenticaciones. Nunca ha habido ninguna información o buenas noticias en el mundo que esté tan cargada de cosas que le autentifiquen. Versículo 2, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Prometido durante siglos. Muchos profetas lo prometieron. Prometido en el huerto del Edén, aquel que vendría y heriría la cabeza de la serpiente, el Mesías, Salvador prometido a Abraham muchas veces, el gran descendiente, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y la naturaleza de las promesas fueron tales que era claro que este gran descendiente sería divino, prometido por Moisés, el profeta, como él mismo, pero mucho más grande que él mismo, ante quien todos o a quien todos escucharían un día, el Mesías, el Cristo venidero. Moisés era un tipo, era una ilustración profética en su propia vida, una ilustración profética de Cristo que un día vendría. Casi punto por punto ilustraba la vida de Moisés, y después, claro, los profetas que escribían. Hemos pasado ya la Navidad
¿Y quién no sabe las profecías? Isaías 9, porque a nosotros un hijo nos es nacido, a nosotros un hijo nos es dado. Tantas profecías en Isaías y las promesas de su obra y lo que él haría, la profecía del Calvario. Es despreciado en Isaías 53, rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos, por así decirlo, nuestros rostros de él. Estas profecías, esta predicción notable de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, y después las profecías de Jeremías, incluyendo la gran profecía de la era cristiana y lo que traería para aquellos que son los hijos de Dios, que son salvos por la gracia. He aquí vienen los días, dice el Señor, donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el anterior, un pacto escrito en corazones ahora, un pacto con personas que han sido convertidas con nuevas vidas, con nuevos corazones y el perdón de Dios. Todas las profecías de Cristo y de su obra que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. De vuelta a Romanos 1:2, profetas, los profetas. Pastor, ¿por qué te refieres a Adán y Abraham entonces y a los patriarcas? Desde luego que ellos no son profetas. Pero cuando Pablo menciona a los profetas, él se refiere a todas las escrituras, porque Moisés, que escribió todo respecto del huerto del Edén, Adán y Eva y Abraham e Isaac y Jacob y todo lo que pasó en aquellos tiempos, pues él era un profeta. Así que el término los profetas, la utilización de este término se refiere a los profetas que escribían el Antiguo Testamento. El entendimiento de la Biblia, lo que dice aquí profetas, se refiere también al Pentateuco, en los libros de Moisés, que él había prometido antes, versículo 2, por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo. Estoy abriendo la epístola de una forma expositiva simple. Vean el versículo 3, acerca el Evangelio, se refiere a su Hijo, el Hijo de Dios. Ahora bien, el Hijo de Dios debe ser divino, porque Él es Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, pues obviamente es eterno, así como el Padre. Un hijo nacido en la tierra tiene su comienzo cuando es nacido, pero un hijo de Dios, el Hijo de Dios, es un ser eterno, porque Dios es eterno. No puede uno no ser Dios en un momento. Si Dios es Dios, Él siempre es Dios, es eterno. Así que entendamos que su Hijo nunca literalmente nació en un momento dado, aunque nació como humano cuando vino al mundo, pero Él siempre fue su Hijo. Es una designación de las personas de la deidad. Un Dios, un ser divino, de una esencia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, una sola deidad. Esto está más allá de lo que podemos entender, pero porque Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son igualmente eternos, igualmente poderosos, igualmente lo saben todo y aman y son justos, pero es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo y es el mismo. Así que nunca hubo un momento cuando no fuese el eterno Hijo de Dios. Eso es obvio. Tendría que ser claro en cada mente. Entonces, ¿por qué es llamado el Hijo? Bueno, eso está más allá de lo que podemos entender, a no ser de que aquí tengamos una débil explicación. En tiempos antiguos, un rey frecuentemente tenía a su hijo y reinaba con él. Sus hijos ya mayores, es decir, y ellos reinarían juntos. Y el hijo en muchas formas tenía el papel ejecutivo, mientras que el padre, claro, no era menor en ninguna forma. Y bueno, esa ilustración porque la usa el rey. El hijo también reina
como el rey ejecutivo. Y nosotros, los súbditos, si viviéramos en un reino así, son lo mismo. Son iguales. Son igualmente gloriosos y soberanos en la tierra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca piensen al respecto del Hijo de Dios como si fuera subordinado, solo subordinado cuando estaba en la tierra, porque cuando vino a este mundo, en su humillación, para ser nuestro representante, Él tenía que obedecer la ley por nosotros. Él tenía que vivir una vida perfecta y justa como hombre, y esto significó que de forma voluntaria se subordinó ante el Padre. Así que sí, en los evangelios Cristo frecuentemente habla como si Dios el Padre fuese su superior, pero eso es porque Él de forma voluntaria estaba viviendo una vida de obediencia perfecta, de modo que su perfecta obediencia y justicia ganase el cielo a nombre de todo su pueblo. Pero como el Hijo de Dios, Él era eternamente igual al Padre, como Dios, en todo sentido. Acerca de su Hijo, versículo 3, Él es Dios. Y aún así se hizo hombre, Jesucristo, su nombre personal, nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. En lo que respecta a su carne humana, nació y fue verdaderamente un hombre, y nació de la simiente de David. Fue hecho de la simiente de David, porque las profecías decían que el Mesías, cuando viniese, vendría de la línea de la descendencia de David. María, su madre, era descendiente del rey David. Y también José, su padre legal, a pesar de que José evidentemente no era su verdadero padre, porque el Señor Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo, de modo que no fuese contaminado con la naturaleza humana caída de su padre. Él era el Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo. Pero su padre legal y también su madre, desde luego, ambos eran de la línea de David, de la descendencia de David. Así que la escritura fue cumplida y la profecía fue guardada. Pero era Dios y aún así también era hombre. Y tenía ambas naturalezas en una forma misteriosa unidas. Y en cuanto el apóstol nos dice esto y nos recuerda estas cosas, tenemos el versículo 4. Y hay que entender este versículo 4. Escúchenlo. No solamente nació en la carne, con una naturaleza humana, unida a su naturaleza humana, divina, pero en el versículo 4 fue declarado Hijo de Dios con poder. En el griego, la palabra que se traduce declarado es la misma palabra que dice horizonte, o de donde viene la palabra horizonte, y nos ayuda a entender el significado de declarado. La palabra griega horizonte también significa o se refiere a un límite, algo que está demarcado, delineado, marcar los límites. El límite es mostrado, el límite entre dos países, por ejemplo. Así que esta palabra declarado significa señalado como el Hijo de Dios. Delineado, si ustedes quieren, distinguido como, abiertamente identificado como el Hijo de Dios, con poder. ¿Qué quiere decir el apóstol aquí? Fue hecho de la simiente de David, esa es la Reina Valera 1909, según la carne, versículo 4, Reina Valera 60, fue declarado, se demostró que era, señalado que era el Hijo de Dios con poder. Continúo con la Reina Valera del 60. Significa dos cosas. Primero que nada, porque es la resurrección la que será mencionada. Primero que nada, la resurrección claramente le señaló como el Hijo de Dios, con poder, para resucitar, para levantarse de los muertos. Se tiene que tener el poder de Dios y poder sobre la muerte y el poder de la vida.
Así que la resurrección, dice Pablo, y lo dirá, le señalaba como el Hijo de Dios que poseía gran poder. Pero hay mucho más aquí, debido al contraste en lo que respecta a la naturaleza humana, descendiente de David, y a través de la resurrección señalado como el Hijo de Dios con poder. Hay algo nuevo aquí, queridos amigos, entiendan esto, es maravilloso. Debido a que Cristo sufrió y murió por nuestro pecado, y tuvo éxito al hacer ello, y por completo cargó el castigo de todo el pueblo de Dios, de todos los hijos de Dios, debido a que Él vivió una vida perfecta de justicia, lo cual ganó el cielo para todos los hijos de Dios. Debido a esos logros, a este logro, entonces pudo ser demostrado en la resurrección que ahora tendría el poder y el reino por sobre todos los redimidos hijos de Dios. Hay un elemento nuevo aquí. Se puede decir que la resurrección solo muestra lo que ya era verdad. Él era más que un hombre. Él era el Hijo de Dios que tenía gran poder. Él siempre había sido el Hijo de Dios. Él tenía poder infinito. Él podía romper las cadenas de la muerte y la resurrección nos mostró que eso era verdad. Que el Calvario tuvo éxito y que Él era el Hijo del infalible Hijo de Dios con poder. Pero más tenemos aquí, lo cual muestra que aquí ahora ya ha ganado el reinado de toda la creación y de los redimidos de Dios. Ahora, en cierto sentido, nada ha cambiado. Él era Dios antes, Él es Dios después de la resurrección. En este sentido, nada ha cambiado. Pero algo ha cambiado. Billones de hombres y mujeres pecaminosos han sido ya salvados. Sus pecados han sido pagados y Él ha ofrecido una justicia perfecta a través de la vida y muerte de Cristo. Esto ha hecho mérito suficiente para ganar el cielo por ellos. Es algo maravilloso ha sido logrado. La obra ha sido completada. Ahora puede ser declarada. Él es el Hijo de Dios y el Rey de Gloria y el Rey de los redimidos para toda la eternidad. Y eso está incluido aquí. Escuchen a medida que lo leo. Pueden escuchar el contraste. Leo el versículo 3 y 4. Acerca de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado, señalado, mostrado que era el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Así que una gran declaración es hecha, si ustedes quieren, algo nuevo. No solamente tiene el derecho como creador, derecho de ser rey, sino que ahora ha agregado a eso el derecho ganado al morir y sufrir y vivir una vida perfecta por su pueblo. Así que los traductores aquí, de forma ingeniosa y notable y correcta, han traducido señalado como declarado. Es como una gran declaración, la resurrección. Y aquí en el versículo 4, no vamos a poder avanzar mucho esta mañana, pero aquí también en el versículo 4 tenemos según el Espíritu de Santidad. Ahora, muchos comentaristas bíblicos de hace años dirían una cosa así, que el significado de esto, el Espíritu de Santidad, simplemente quiere decir que Cristo, a través de su disposición de santidad perfecta, tuvo el mérito de ser declarado el Hijo de Dios con poder. Pero otros comentaristas bíblicos dicen, y es difícil saber quién está bien, pero otros dicen que aquí el Espíritu de Santidad tendría que estar en mayúsculas, como está en la Reina Valera del 60. Espíritu de Santidad.
Esto también significa que el Espíritu Santo tiene participación en la resurrección de Cristo. Y esto probablemente es verdad. Y esto tal vez es el sentido correcto. Pero no voy a quedarme mucho aquí porque quiero avanzar al versículo 5 brevemente. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí tenemos ya la primera mención de la gracia en la epístola. Esta será la epístola de la gracia. La gracia, esta palabra se menciona una y otra vez y se explica. Y va a ser una cosa ante lo cual nos maravillaremos. Y aquí está la primera vez que se menciona. En caso de que quisieran pensar, dice el apóstol Pablo, que hay algo especial al respecto de mí, o que yo he tenido mérito para obtener el favor de Dios, o que yo me he merecido ser un apóstol, o que yo me he ganado este estatus, este cargo u oficio especial. No. En lo que respecta a mí, hablando de mí, todos los apóstoles parece decir en el versículo 5, por quien recibimos la gracia. Primero menciona la gracia. Es tan solo por gracia, nos explica el apóstol, que he sido salvo. Y es tan solo por gracia, favor inmerecido de Dios, que un día fui nombrado apóstol y me fue dado este privilegio. No puede dejar esto de lado. Él le recuerda a sus lectores esto. Por quien yo y los demás apóstoles recibimos de forma inmerecida este favor de Dios en la salvación y el apostolado. Este oficio o cargo especial, qué privilegio. Podemos escuchar sus pensamientos, que un perseguidor tan malvado como era yo, tener este privilegio que Dios me dio, este cargo, este oficio. ¿Y por qué? Los apóstoles recibieron estos oficios, este cargo. ¿Cuál era el propósito supremo? Aquí está, a mitad del capítulo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado este es el objetivo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esta es la tarea de los apóstoles, este es el objetivo, el traer a millones y billones de personas a obediencia a la fe, a arrepentimiento, a la fe y confianza en Cristo Jesús, a conocerle y a honrarle entre todas las naciones. Esa es nuestra más grande tarea. No somos apóstoles, pero nuestra gran tarea es la obediencia a la fe, obediencia de la fe o a la fe. No somos llamados por Dios y salvos y se nos da vida eterna para que vengamos a este edificio y simplemente alimentemos nuestra alma y nada más, y tengamos conocimiento y aumentemos en piedad. Todo eso es correcto, sí, pero el gran objetivo es que personas en todo lugar sean traídas a la obediencia, a la fe, arrepentimiento y confianza en Cristo, para que su nombre sea conocido y sea conocido en todas partes. Queridos amigos, si somos cristianos no podemos resistir el ver a los niños pequeñitos y a los adolescentes creciendo y a los adultos también sin conocer a Cristo. Conocen su nombre, lo utilizan para blasfemar, conocen algunas cosas básicas al respecto de Él, pero no conocen al respecto de su poder y al respecto de su obra y al respecto de lo que Él ha hecho y cuánto le necesitan, y no saben al respecto de su amor, y no saben que un día será su juez. El amadísimo y amantísimo Salvador será su juez. No saben de su grandeza y majestad y soberanía y no podemos resistir, lo vemos pequeñitos y adolescentes pensando que este mundo es todo para ellos, este es el más maravilloso lugar y vida, y no saben al respecto del Salvador, aquel que les creó, aquel que trae perdón y absolución y vida y amor. Y entonces escuchamos esta misión y este gran objetivo, y nuestra tarea
es obediencia a la fe. Entre todas las naciones, por amor a su nombre, declaramos su nombre. Hacemos que su nombre sea conocido. Su maravilla, su grandeza, su obra y su amor. Entre todas las naciones, uno se pregunta por qué. ¿Por qué verdaderas iglesias no solamente se preocupan por su comunidad, sino por misiones en el extranjero? ¿Por qué pensamos, una vez me dijo alguien, que es el llamamiento en particular de nuestra iglesia el intentar alcanzar a las personas en el extranjero, también a las que están en Londres y en Inglaterra? ¿Por qué apoyamos misioneros? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? ¿Por qué tanto interés? Cada iglesia lo debe de hacer entre todas las naciones. Nuestra propia nación y todas las naciones. Una de las grandes características de la mente cristiana, del comportamiento y pensamiento cristiano, es que se ha predicado el nombre entre todas las naciones, el nombre del Salvador. Porque había apóstoles para la gran misión de la obediencia, de la fe o a la fe, arrepentimiento y confianza en Cristo, el saber al respecto de Él entre todas las naciones, por amor de su nombre. Tal vez alguien diga, ¿por qué? ¿Por qué no somos exclusivos cantores de salmos? Porque hay iglesias que solamente cantan salmos. Bueno, qué bueno por ellos. Si ellos creen la palabra y aman al Señor, les honramos y les amamos. Pero nosotros pensamos que tenemos que ir un poquito más allá, por su nombre. Como iglesia cristiana, cuando levantamos nuestras voces en un cántico de adoración, debemos nombrar su nombre. Su nombre lo es todo. Adórale, alábale. Canta al respecto de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Cantamos nuestra deuda para con Él. Esta es una iglesia cristiana. El nombre de Cristo es pronunciado en toda forma, en toda adoración, para que su nombre sea conocido. Tenemos que cantar himnos también, que nombren su nombre. A través de él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El apóstol Pablo quiere ir a Roma. Él no fundó la iglesia de Roma, no la comenzó. Se piensa que la iglesia de Roma, principalmente entre gentiles en Roma, la capital del Imperio Romano, se piensa que esta iglesia fue comenzada por personas judíos que fueron a Jerusalén de Roma para el día de Pentecostés y escucharon la predicación de Pedro. Porque se piensa que la iglesia de Roma fue comenzada por peregrinos que iban a Jerusalén en el día Pentecostés. Bueno, pues porque en Hechos 12 nos dice que había romanos ahí, romanos judíos. Y principalmente había gentiles, en la iglesia de Roma lo sabemos, pero había romanos judíos peregrinando a Jerusalén. Y algunos de ellos estaban allí en las multitudes que fueron convertidas después del gran sermón de Pentecostés. 3,000, tal vez 5,000 que fueron convertidos un poco después. Y de vuelta fueron a Roma. Y entonces la iglesia comenzó. Eso es una especulación, ok. Pero es muy probable. Y Pablo, que era el apóstol a los gentiles, jamás había estado en la iglesia, en la gran capital, para poder ministrar. Él anhelaba ir ahí. Él dijo, anhelo ir allá. Él en un momento dado hizo ese camino para allá, pero obligado, como prisionero. A él esperaba todo tipo de sufrimiento en Roma, pero fue así que el apóstol predicó en la iglesia de Roma. Y cuando él pensaba al respecto de Roma, él no decía, quiero venir a Roma, quisiera ver el Fórum, quisiera ver los grandes edificios romanos. Él no dijo, quisiera ver el Coliseo, no se había construido todavía, vendría después, pero el anfiteatro sí estaba ahí.
Él no dijo nada de que estuviese interesado en Roma en sí como ciudad. Y le escribe aquí a los romanos, y él estaba interesado en ellos, y vosotros, llamados de Jesucristo. Estudiaremos el llamamiento en otro momento. Cada cristiano debe conocer la diferencia entre el llamamiento general del Evangelio y el llamamiento efectivo del Evangelio efectual, y nunca lo deberemos de olvidar. Veremos esto. Versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Su mente está enfocada en el pueblo de Dios. Esos son los que Él quiere ver. Él no se avergüenza de predicar en la ciudad, sin importar lo que suceda. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ya me quedé sin tiempo. Amados de Dios, llamados a ser santos. Amados, amadísimos por Dios. Dios se goza en vosotros. Tú veniste a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios se goza en ti. Casi tememos el expresar estas palabras. Parece arrogancia. Pero si verdaderamente has venido a Cristo, eres alguien en cuyo corazón Dios ha obrado, llamado por Él. Él tomó la iniciativa en la salvación. Tú no le buscaste primero que nada. Él te llamó a ti, porque Él se gozó en ti desde antes de la fundación del mundo. Estos son pensamientos maravillosos. Tú eres su interés especial. Cristo ha venido a sufrir en la cruz del Calvario y a comprarte a ti. Dios te defiende. Dios te da luz a través de su palabra. Dios incluso te castiga algunas veces. Dios te da grandes privilegios para servirle y para adorarle. Dios te escuchará cuando clames a Él cada que lo hagas. Amadísimos de Dios, ¿qué epístola es esta? Será una epístola hermosísima para todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Que el Señor nos hable ahora y en las semanas venideras, si es su voluntad, a través de este gran libro revelador de Cristo.